Muy buenas noches, un saludo cordial para todos nuestros televidentes. Bienvenidos a Su Caso en Casa. Los martes hablamos siempre de derecho laboral, de pensiones, resolviendo esas inquietudes con el doctor Orlando Hidalgo, a quien ya nuestra directora saludó. Entremos de una vez en materia porque hay inquietudes de nuestros televidentes, las personas que interactúan con nosotros en redes sociales, porque vamos a aclarar dudas también relacionadas con las horas extras, con el recargo nocturno, con todo este tema que genera mucha inquietud para empleadores y para empleados. Empecemos con algunas inquietudes, doctor Orlando Hidalgo, para empezar a resolverle a nuestros televidentes. Una de las inquietudes es de Beatriz. Beatriz nos escribe por Twitter que cómo incide el tema de las horas extras para las empleadas domésticas. Sí, Juan Carlos, y para entrar a absolver la duda de la señora Beatriz, creo que sería interesante como recordar un poco lo que ya dijo Yasmín abriendo el programa. El horario, la jornada ordinaria antes de la promulgación de la ley, ahorita en julio de 2017, nos hablaba de una jornada de 6 de la mañana a 10 de la noche, y estábamos hablando del día, que el trabajador, quien estaba prestando su servicio de 6 de la mañana a 10 de la noche, era un servicio diurno o una jornada ordinaria diurno. Y quien lo prestaba de 10 de la noche a 6 de la mañana estaba hablando de una jornada nocturna. Con la promulgación de esta ley, el pasado julio, cambió la jornada diurna y por defecto pues, también cambia la jornada nocturna. Ya es de 6 de la mañana a 9 de la noche, estamos hablando de jornada diurna, de 9 de la noche a 6 de la mañana, jornada nocturna. ¿Qué implica esto? Que los trabajadores que laboren desde las 9 de la noche o que dentro de su horario los cobije a partir de las 9 de la noche, ya tienen una jornada nocturna, lo que implica un recargo nocturno, porque por el solo hecho de trabajar en el horario ordinario nocturno, se tiene derecho a un recargo. Y una vez entremos en tema diciendo que ese recargo es del 35%. El recargo por jornada nocturna es del 35% y lo tenemos que diferenciar de lo que es una hora extra nocturna o una hora extra diurna, que es lo que mucha gente tiende a confundir y lo que se regó pues, en los medios cuando se habló de este cambio de hora, que todo el mundo hablaba de la jornada extra. No, estamos hablando de una jornada ordinaria y cosa distinta es la hora extra nocturna, que tiene un recargo del 75%. Y la respuesta para la televidente, la señora Beatriz, que nos escribió por las redes, ¿en qué incide? La pregunta de ella es ¿en qué incide este cambio de jornada para los empleados del hogar? Realmente para los empleados del hogar la norma no tocó nada en concreto porque simplemente hubo una modificación o cambio de unos artículos del Código Sustantivo del Trabajo, el artículo 160-161, que hablan del horario de la jornada diurna, de la jornada de 8 horas en el día, y que el horario va de 6 de la mañana a 9 y de 9 a 6 de la noche, de 9 de la noche a 6 de la mañana. Realmente para la jornada para los empleados del hogar, como nos lo menciona nuestra televidente, el horario, y lo ha dicho, se ha dicho por jurisprudencia, el horario es de máximo 10 horas en el día, sin que contemos si esas horas son día, noche, pero la incidencia es complejo manejarlo en la empleada, sobre todo en la empleada que está interna, un Perfecto. empleado que es interno. Recordemos que nuestro teléfono en horario de oficina es el 322-2552, 322-2552. Antes de atender a doña Marta en Sabaneta, quiero no dejar en vano un ejemplo que nos trae Iván Córdoba para que lo analicemos rápidamente y entremos con nuestra televidente. Él dice, si hay una jornada laboral que comienza desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, pero el empleador cualquier día dice, no, empieza a trabajar desde la 1 de la tarde hoy o cualquier día, ahí habría el pago de ese recargo nocturno o de esa hora extra. ¿Qué pasa en ese tipo de situaciones? Como el ejemplo que nos trae el televidente. Bueno, entonces esto nos da la opción de entrar a desarrollar más el tema que traemos para el día de hoy. Después debemos decir que la jornada máxima legal que se contempla en nuestra ley laboral para el trabajador en la semana es de 48 horas a la semana, que se pueden distribuir en los 6 días de la semana, en 6 días de la semana, que si lo distribuimos equitativamente daría 8 horas al día, 6 por 8, 48, ahí nos da la jornada de 48 horas máximo. Para el ejemplo que nos da el televidente, este trabajador labora, según entendí, de 2 de la tarde a 10 de la noche. Ese es su horario habitual. Ahí tenemos 8 horas.
De esas 8 horas, esa es la jornada ordinaria que él tiene, 8 horas. De esas 8 horas, lo cobija una hora de 9 a 10 de la noche nocturna con la nueva legislación que hay. Correcto. Entonces él tendría una hora con recargo nocturno del 35%. Tiene su remuneración por trabajar las 8 horas de la jornada ordinaria. Perfecto. Más un recargo del 35% por una hora que trabaja de 9 a 10. De 9 a 10. En algún día o varios días le dice el empleador, hoy no entra a las 2 de la tarde, sino que hoy venga a trabajar a la 1, pero su jornada va igual hasta las 10 de la noche. Entonces ya no estamos hablando de 8 horas ese día, sino de 9 horas, ¿sí? Su jornada habitual o normal es de 8 horas, de 2 a 10. Pero así me quedó Entonces claro. ya tiene una hora más. Pero por Esa lo es una habitual. hora extra. Pero entonces, a ver si no le entendí bien, doctor Orlando. Estamos, el ejemplo que nos traen es, pues sí, obviamente hay un horario habitual que es de 2 a 10 de la noche. O sea, cuando el empleador cita antes a ese empleado a trabajar, tiene ese derecho a la hora extra porque es habitual o por qué circunstancia. No, porque su horario normal o habitual Es es el de de 2 a 10. 8 horas diarias, de 2 a 10. Oh, correcto. Pero X día le dice el empleador, Venga hoy más no temprano. entra a las 2 de la tarde, sino que entra a la 1 y trabaja normalmente hasta las 10. Está trabajando 9 horas en ese día y su jornada normal es de 8 o habitual. Tiene una hora extra. Ojo, ¿dónde va esa hora extra? Pero si se vuelve habitual, entonces ese llamado del empleador un día venga a la 1, otro día venga a las 2, ahí podría haber como No. una confusión. El contrato de trabajo, como todo contrato, es un acuerdo de voluntades y desde un principio, cuando esas personas se ponen de acuerdo, empleador y trabajador, mi jornada o su jornada va a ser de 8 horas diarias. ¿Sí? Así le diga el lunes, el miércoles, el viernes, venga a la 1, Es invariable. ya le está cambiando, le está agregando una hora Perfecto. extra. Doctor Orlando, muchas gracias a doña Marta por esperarnos en la línea. También tenemos otra televidente que desde el programa Su Médico en Casa no ha colgado el teléfono y pues de alguna forma está impidiendo que otros televidentes puedan comunicarse con nosotros. Le rogamos el favor a esa televidente pues que nos colabore o si quiere hacer alguna inquietud en materia jurídica, bienvenida. Doña Marta desde Sabaneta, buenas noches y cuál es su inquietud hasta ahora. Buenas noches. Qué pena, pero me voy a salir del tema. ¿Se puede? Sí, de siempre y cuando sea de temas laborales y de pensiones, Sí. con el mayor de los gustos. Sí. Lo que pasa es que yo ya cumplí los 57 años, ¿cierto? Yo estoy en protección. Y, ¿aló? Sí, la estamos escuchando. Sí, y entonces me llega la pensión temporal. Me dicen que temporal hasta que cumpla los 60 años. Que cuando ya reciban el bono pensional, que entonces ya ahí sí me dan la pensión definitiva. completa. Sí. ¿Y su inquietud es? Sí, debe eso esperar. es legal. Sí, O pues yo no sé si... Claro. Sí. Doctor Orlando, lo de los bonos pensionales. Claro, señora Marta. ¿Está usted cotizando o pensionada por un fondo de pensiones privado? Entonces, en el fondo de pensiones privado usted tiene un bono pensional. Los bonos pensionales se redimen a los 60 años de edad de la persona. Lo que le dijeron en su resolución, cuando le reconocieron la pensión, era que le iban a calcular la pensión con lo que usted tiene ahorrado en su cuenta, ¿sí? Que una vez usted cumpla los 60 años de edad van a redimir el bono, lo que quiere decir que lo van a negociar en esa época, en los 3 años que le faltan a usted, hacen la negociación con el ministerio para ver por cuánto finalmente liberan ese bono que usted tiene ahí, con sus ganancias, con sus intereses. Eso se lo suman a su cuenta y ellos están en la obligación de hacerle una reliquidación de su pensión para ver si le aumenta su pensión. No es que tenga usted una pensión o media pensión o una parte de la pensión, sino hoy está pensionada, ellos le deben hacer una reliquidación de su pensión cuando el bono esté redimido. Sí, es normal en los fondos privados. Perfecto. Doctor Orlando, pues decíamos al inicio del programa que hubo un pronunciamiento de la Corte Constitucional pues protegiendo el señalamiento que hicieron algunos empleados de una empresa de telecomunicaciones en Pereira, porque hay otra situación, doctor Orlando, y no sé si cabe aquí, y es aquellos empleados que tienen un contrato donde habla de una disponibilidad para recargo nocturno, para horas extras, pero a veces no los llaman. Sin embargo, ellos tienen que tener esa disponibilidad y en este caso, pues ellos dicen, a nosotros nos deben pagar porque independientemente de que tengamos esas horas extras o ese recargo nocturno, pues tenemos esa disponibilidad, lo cual impide que nosotros hagamos otras tareas. ¿Eso cómo lo observa usted, doctor Orlando, de cara a lo que dice la Corte Constitucional, que protegió ese derecho? Sí, Juan Carlos. Realmente esa decisión es de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, no de la Corte Constitucional.
Es una sentencia de ahorita, de abril de 2017, es una novedad jurisprudencial, nos está llegando a los abogados, a mí me llegó ahora antes de salir para el programa, no alcancé a leer con detenimiento la sentencia, pero lo que alcancé a entender en lo poco que leí es que lo que decía Juan Carlos, hay muchas empresas o muchos trabajadores que les dicen está en disponibilidad. Váyase para su casa tranquilo, pero queda en disponibilidad esperando, no apague el celular, esté pendiente del teléfono fijo de su casa, que en cualquier momento lo llamamos porque ocurre una emergencia, porque se daña un tubo, porque se daña la luz, no sé qué, pero está en disponibilidad. Entonces lo que se discutió en ese proceso fue, hombre, yo me voy para mi casa, estoy en el cumpleaños de mi hija, estoy en el bautizo de mi hija, y entonces, pero tengo que estar con el teléfono prendido, entonces realmente yo no tengo ese día de descanso porque estoy pendiente que me llaman y si me llaman tengo que salir corriendo. Entonces la discusión en ese proceso fue, la empresa decía, sí, se iba en disponibilidad, pero realmente no lo llamamos siempre, él tenía que estar pendiente, pero rara vez fue que lo llamamos. Entonces lo que dijo este magistrado, repito lo poco que alcancé a leer antes de llegar al programa, fue, está en disponibilidad, pero realmente no puede disfrutar de su espacio, de su tiempo libre con su familia, porque está o su condicionado, tiempo personal, porque es que realmente está en disponibilidad, pero presto a salir corriendo cuando por lo ejemplo, llamen. Entonces, sí, en esa sentencia se condenó a la empresa a que le pagara todo ese tiempo como recargo extra. sí, los conductores Pero yo me comprometo con los televidentes que para investigar. una próxima ocasión ya tengo analizada la sentencia y podríamos profundizar más en el Es tema. muy reciente además, usted me mencionaba que de abril, pero también algunos medios de comunicación han publicado que es de hace pocos días, pero bueno, nos comprometemos en esa tarea para ahondar más sobre ese asunto que es interesante. Por ejemplo, los conductores del Consejo de Medellín tienen ese tipo de vinculación, de disponibilidad, y eso es bien importante aclararlo. Tenemos a Lázaro desde Manrique, muy buenas noches, bienvenido a Su Caso en Casa. ¿Cuál es su inquietud? Vea, hombre, la inquietud mía es esta, vea. Me dijeron que ya el seguro había acabado con la plata que le pagan a las mujeres. Con los incrementos por persona a cargo. El incremento que tiene la mujer Por eso. del pensionado. Sí, señor. Doctor Orlando. Y la otra inquietud es, Sí. Yo soy jubilado del municipio de Copacabana. La jubilación mía es jubilación compartida. Entonces, a ver qué pasa con la mesada 14. Muchas gracias a nuestro televidente, don Lázaro. Doctor Orlando. Sí, la primera inquietud para el señor Lázaro es que la interpretación que le dio el Seguro Social en su momento, hoy Colpensiones, a esa reforma que se dio con la Ley 100 del 93, era que los incrementos por personas a cargo, hijos menores del 7% y cónyuge, compañero o compañero permanente del 14%, había salido del orden jurídico con esa vigencia de la Ley 100 del 93. A través de sentencias, los diferentes jueces y los magistrados se han pronunciado y han dicho que realmente quien logra pensionarse con normas anteriores a la Ley 100 del 93, por el Seguro Social en su momento y por Colpensiones hoy, todavía tienen vigente reclamar ese incremento por personas a cargo. Entonces lo que hay que analizar en esas resoluciones cuando los pensiona Colpensiones es si se pensionó por transición. Si se pensionó por transición y cotizó toda su vida al Seguro Social y Colpensiones, con seguridad tiene derecho a los incrementos por compañera, cónyuge e hijos menores o hijos inválidos. El requisito es que esa persona por la que se va a reclamar dependa económicamente del pensionado. Muchas gracias a nuestro televidente. Recordemos que nuestro teléfono en horario de oficina es el 322-2552, 322-2552. Allí siempre está muy pendiente Patricia Mejía para resolver también las inquietudes y para hacer la agenda de trabajo y de consultas con todos ustedes. Vamos a una pausa y ya regresamos. Aspectos importantes para recordar sobre la jornada laboral. Presten mucha atención. La Ley 1846 de 2007 es la reforma a la jornada laboral en Colombia y fue sancionada por el presidente de la República el 18 de julio del 2017, empezando a regir desde su promulgación. La jornada laboral ordinaria en Colombia es de 48 horas semanales como máximo y se pueden distribuir en 6 días de los 7, teniendo como regla general de descanso obligatorio el día domingo. La jornada ordinaria laboral diaria es de 8 horas y lo máximo que una persona debe laborar son 10 horas, esto por cuestiones de salud y de seguridad. La jornada laboral contemplada entre las
6 de la mañana y las 9 de la noche se entiende como horario diurno y la comprendida entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana es horario nocturno. Cuando la jornada ordinaria diaria de 8 horas sobrepasa de las 9 de la noche, estamos hablando de un recargo nocturno que se cancela con un 35%, y si estamos hablando que se elabora más tiempo de las 8 horas ordinarias y ese tiempo es después de las 9 de la noche y hasta las 6 de la mañana, estamos hablando de tiempo extra nocturno que se cancela con un 75%. Ahora vamos entonces, no sé si vamos, Yasmín, nuestra directora, con el correo de nuestro televidente, o recibimos primero la llamada de nuestra televidente. Alexandra, muy buenas noches, bienvenida a Su Caso en Casa. ¿Cuál es su inquietud? Muy buenas noches. Una preguntita. Lo que pasa es que mi esposo ha cotizado más de 8 años por pensión, ¿sí? Pero él tiene 54 años y él había dejado de cotizar, ¿sí? Entonces ahora nos dicen que ya no puede seguir cotizando para pensionarse. ¿Qué puede hacer él en estos momentos para, bien sea para recuperar lo que aportó o para seguir en el trámite de la pensión? Perdón, Alexandra, señora Alexandra, ¿cuánto tiempo cotizó? Él cotizó más de 8 años. Más de 8 años y tiene 54 años, doctor Orlando. Lo raro es que le dicen que no puede seguir cotizando. No. Lo importante, señora Alexandra, es uno afiliarse al sistema de pensión. Cuando usted se afilia por primera vez al sistema de pensiones, ya queda como afiliado al sistema y de ahí en adelante usted le es permitido cotizar en cualquier momento hasta cumplidos para el hombre los 62 años de edad e inclusive después de esa edad puede seguir cotizando porque la ley nos dice que uno cotiza para generar su pensión y si ya tiene las semanas puede seguir cotizando más para aumentar el valor de la pensión. Entonces yo creo que se puede insistir en que le permitan las cotizaciones y le pongo el ejemplo es si su esposo se vincula laboralmente, ¿cómo le van a prohibir si por ley las empresas tienen que cotizar al sistema por los trabajadores? Yo creo que se debe asesorar más e insistir en la entidad que le está diciendo que no se puede afiliar. Uno de los grandes temas polémicos, doctor Orlando, la seguridad social es un derecho, la salud es un derecho y las pensiones irrenunciable. Vamos entonces a leer un correo de uno de nuestros seguidores en redes sociales para que el doctor Orlando Hidalgo nos responda. Doctor Hidalgo, tengo una prima hermana, es madre soltera y sin compañero permanente. Tiene una hija, nació en el mes de abril del 2002. El padre de su hija no cumplió con los alimentos de la misma ni convivieron. Mi prima y su hija vivían bajo el mismo techo en compañía de su señor padre, o sea, abuelo de la menor, de quien dependía económicamente aquí en la ciudad de Cali, quien era pensionado y falleció en el año 2010 sin dejar beneficiarios. Pregunta, ¿la menor en calidad de nieta tiene derecho a la pensión de sobreviviente ya que dependía económicamente de su abuelo hasta su fallecimiento? ¿Qué tipo de documentos se le debe enviar a su oficina? También le ofrezco mis servicios para asistir a audiencias y revisar expedientes. Dice, es un abogado, el abogado Víctor Mosquera, doctor Orlando. Bueno, al abogado Víctor le respondemos. Es lo que venimos manejando y hemos dicho en este programa varias veces, la pensión que pueden reclamar los nietos por sus abuelos fallecidos, ¿sí? Tendría que demostrarse, y nos lo deja muy claro el televidente en el correo que nos envía, que el abuelo dependía económicamente de esta nieta desde que ella nació porque fue abandonada completamente por su padre. Entonces yo veo la posibilidad, por ley no está contemplado, jurisprudencialmente la Corte Constitucional ya se ha pronunciado. Juan Carlos, lo invitamos entonces al abogado que se comunique con nosotros a la oficina para que aclarar otras dudas más de fondo del caso concreto. Interesante, doctor Orlando. Pues tenemos 2 llamadas pendientes, pero lamentablemente el tiempo se está acabando. 2 invitaciones, una que se queden en línea o la otra que nos llamen en horario de oficina al 322-2552. No sé, doctor Orlando, pienso que deberíamos más adelante continuar con este tema. Hay muchas dudas que seguramente quedan en el aire porque es un tema denso, complejo. Entonces, comprometernos con nuestros televidentes, doctor Orlando. Claro, Juan Carlos. Sí, estamos pendientes y prestos a colaborar en cualquier inquietud que tengan. Me despido sin antes saludar a la doctora Jenny Astrid Incapié, que es fiel televidente, es abogada y nunca se pierde el programa. También al doctor Jaime Gañán, docente universitario, especialista en el tema de seguridad social y con doctorado en el mismo. Muchas gracias también y saludos para él. Feliz día, feliz noche para todos. Gracias al doctor Orlando, a Yasmín, quien mañana tendrá nuevos invitados en materia jurídica.